El 19 de enero de 1945, Joseph Stalin firma un decreto en donde ordena que cualquier oficial o soldado del Ejército Rojo que sea capturado cometiendo crímenes de guerra o violaciones será fusilado. Para esto, fueron organizadas patrullas que operaban dentro de las ciudades conquistadas, con el fin de evitar dichos crímenes y atrocidades, ya que en muchos países se tomaban al Ejército Rojo como libertadores y no como criminales, como lo habían sido los alemanes. Y a causa de esto, y por muchos motivos de humanidad, el Ejército Rojo tenía que dar el ejemplo y a la vez tenía que cuidar su reputación, ya que en los muros de la historia quedaría inscrito si realmente fueron libertadores o criminales y violadores. A las patrullas se les dio la orden de tomar muy en cuenta las quejas de la población civil, sobre todo a las mujeres. Asimismo, las mujeres, sobre todo en la Alemania conquistada, se les daban silbatos para que en cualquier momento ellas puedan hacerles uso y así poder llamar a las patrullas si se vieran amenazadas o en el caso de que estuvieran sufriendo de alguna violación. Eran finales de abril de 1945. Simeón Maximovich estaba de guardia cuando se le acercaron Mijaíl y Gregorio con la intención de ir a ver a una muchacha que habían visto que estaba en el otro lado de la ciudad en Berlín, que se llamaba Marta. Simeón se rehusó y le recordó a sus compañeros que las patrullas estaban cerca y que todo podría suceder, pero estos le dijeron que no importaba, ya que las patrullas se harían de la vista gorda, ya que todo el mundo comprendía que en ese momento los soviéticos habían ganado la guerra y que tenían que reclamar sus trofeos. Para esto, Simeón en ese momento ya estaba casado y no le gustaba la idea de engañar a su esposa con las mujeres del enemigo. Mijaíl y Gregorio se alejaron cantando una canción y entre risas, como dando a entender que todo saldría bien. A la mañana siguiente, en la formación, Gregorio y Mijaíl estaban parados enfrente de todos sin sus insignias y con las manos amarradas a la parte de atrás, como lo hacían con los criminales. Luego se acercó nuestro coronel y con voz firme comentó que el teniente Ishchenko y Korkov se les condenaba a la pena máxima por incumplimiento a la disciplina y por infringir daños a la población civil, a la vez que los prisioneros iban a ser fusilados el 8 de mayo, y apenas terminadas estas palabras, el convoy se llevó a Mijaíl y a Gregorio, para que después nuestro coronel diera la orden de rompan filas. A muchos soldados les costaba creer que su mismo ejército se comportaba de esa manera con ellos. ¿Cómo era posible que habían sido tan estrictos y que no tenían ni la más mínima compadecencia ante sus soldados? Por otro lado, Mijaíl y Gregorio no recordaban absolutamente nada de lo que había pasado en la noche anterior, según algunos rumores que había escuchado de los mismos soldados. Cuenta Simeón Maximovich que Mijaíl y Gregorio llegaron al departamento de Marta y después despertaron en la comisaría tras las rejas. A Simeón todo esto le pareció demasiado extraño, ya que conocía muy bien a sus compañeros y se negaba a creer que fueran capaces de semejante atrocidad. Por eso, Simeón se puso a investigar y descubrió que el número de detenidos por violación en el departamento de Marta era demasiado alto, de 2 a 3 detenidos por semana. Así que desde entonces comenzó a hacer un seguimiento rutinario en el departamento de Marta. La seguía y estudiaba su comportamiento con los soldados. A simple vista, era una muchacha muy hermosa y demasiado abierta a conocerse con los soldados y oficiales del Ejército Rojo.
Una noche, Marta dejó la luz encendida de su departamento. Yo me acerqué a la ventana y vi cómo ella estaba vestida de una manera muy provocativa, con su ropa de dormir. Se había soltado el pelo y estaba como esperando a alguien, cuando de pronto entró a su departamento un soldado. Este ya estaba medio ebrio cuando entró. Marta le sonreía y corría de un lado para el otro, mientras que el soldado, sin entender absolutamente nada en alemán, le sonreía y hacía ver que todo estaba bien. Marta tomó una botella de vino y le sirvió una copa al soldado. Este se la tomó, Marta le volvió a servir otra y este se la volvió a tomar, y en un 2x3 quedó tendido sobre la mesa. Marta dejó de bailar y su sonrisa angelical se convirtió en una expresión de odio y asco. A continuación, Marta a duras penas llevó al soldado en hombros hacia su cama. Allí le sacó la correa y le desabrochó los pantalones bajándoselos hasta las rodillas. Después tomó la bolsa del soldado, sacó todos los víveres y alimentos que habían dentro y las puso en un rincón. Luego se acercó a la mesa para guardar el vino y las copas que había sacado. Así como también Simeón se dio cuenta que Marta había sacado de su pequeño bolsillo una pequeña botella que contenía un polvo blanco. Después, Marta se acercó a la esquina del extremo de la habitación y tocó 2 veces en el suelo. Del suelo se abrió una escotilla y de ahí salió un alemán, un hombre enorme. Tomó los víveres que Marta le había quitado al soldado y se los llevó, cerrando la escotilla. A continuación, Marta se acercó al espejo, se despeinó y desordenó todo su cabello, para después hacerse un par de marcas con sus dedos en su rostro. Se acercó al soldado, lo rasguñó y le pegó con odio, y después sacó el silbato, abrió la ventana y empezó a silbar como si el aire realmente le sobrara. La patrulla no duró mucho en llegar y encontrar la imagen de una frágil mujer siendo atacada por una bestia. Marta, entre sollozos y lágrimas, hablaba en alemán con la patrulla, mostrándole con el dedo índice al soldado que estaba inconsciente en la cama. Así que lo tomaron en brazos y se lo llevaron a la calle, y este, que aún no había entrado en sí, trataba de decir algo en medio de balbuceos y forcejeos. Ese día, a Simeón Maximovich le quedó muy claro todo lo que había pasado en la casa de Marta, así que ya sabía cómo salvar a sus compañeros de la pena máxima. Al día siguiente le confesó a su capitán lo que había visto la noche anterior, pero su capitán al comienzo no lo creyó. Pero Simeón tan fuerte le golpeó en su mesa que el capitán tuvo que reconsiderar si realmente Simeón estaba diciendo la verdad. Así que cuanto antes el capitán escribió una carta al centro de comando para que se haga una inspección en el departamento de Marta. Durante la inspección, de acuerdo con los relatos de Simeón Maximovich, se revisó el departamento de Marta y efectivamente se encontraron a 3 oficiales de la SS escondidos en su departamento. Uno de estos oficiales era su tío. El engaño de Marta había salido a la luz. Ella salía a coquetear con los soldados soviéticos, ofreciéndoles pasar un buen momento con una mujer agradable. Estos, al ver la gracia y belleza que tenía esta hermosa alemana, caían en su trampa. Cuando llegaban a su casa, ésta les servía vino con un polvo blanco que les hacía dormir y que les evitaba recordar cualquier cosa que había pasado esa noche al día siguiente. Y así, muchos soldados fueron enviados al fusilamiento. Asimismo, Marta le quitaba sus raciones de comida a los soldados para dársela a su tío y a los oficiales de la SS que ella escondía en su departamento. Después de corroborar estos hechos, más la declaración que hizo Simeón Maximovich,
Se revisó el expediente a Mijaíl y a Gregorio, y después de unos días fueron puestos en libertad. Simeón Maximovich, con sus compañeros Mijaíl y Gregorio, celebraron el día de la victoria en el Reichstag el 9 de mayo de 1945 en Berlín. No te olvides de suscribirte a este canal, dale el pulgar arriba y síguenos para escuchar más material como este. Yo soy Alex Tar y esto ha sido otra historia real de la Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental.